Esa noche entendí que hay secretos que no se revelan en palabras, sino en imágenes guardadas por una cámara de seguridad. Me llamo Carola Posadas, tengo 58 años, y lo que vi en ese video cambió todo lo que creía saber sobre mi matrimonio. Pero déjame empezar por el principio. La fiesta de nuestros 30 años de casados fue perfecta. Baltasar quiso que fuera en el salón más elegante de la ciudad, ese con los ventanales altos y las lámparas de cristal que parecen estrellas suspendidas. Invitamos a 120 personas. Hubo mariachi, había mole de la abuela de Baltasar y un vals que bailamos mientras todos nos miraban. Recuerdo que él me sostuvo la cintura con más fuerza de lo normal. Recuerdo que me besó la frente 3 veces durante esa canción. Recuerdo que cuando terminó la música, no me soltó de inmediato. Me quedé ahí, en sus brazos, sintiendo el latido de su corazón contra mi mejilla. Gracias por estos 30 años, Carola. Me susurró al oído. Gracias por todo. En ese momento no entendí por qué su voz sonaba quebrada. Al día siguiente desperté tarde. Baltasar ya se había ido a la oficina. Dejó café recién hecho en la estufa y una nota sobre la mesa. Hoy regreso temprano. Te amo, mi vida. Me serví una taza. Todavía tenía puestos los aretes de perlas que usé en la fiesta. Todavía olía a su perfume en mi blusa. Entonces llegó el mensaje. Era del señor Ramírez, el dueño del salón de eventos. Señora Posadas, buenos días. Disculpe la intromisión. Revisamos las cámaras de seguridad de anoche porque faltó una charola de plata. Encontramos algo que creo que usted debería ver. Venga sola, por favor, y prometa que no se va a desmayar. Leí el mensaje 5 veces. Mis manos empezaron a temblar. ¿Qué podía haber en esas cámaras que el señor Ramírez no se atrevía a decirme por teléfono? Llamé. No contestó. Volví a llamar. Nada. Me quedé sentada en la cocina, con la taza de café enfriándose entre mis manos, mirando esas palabras en la pantalla. Venga sola. Prometa que no se va a desmayar. ¿A veces confiamos demasiado en quien no debemos? ¿Tú también te has decepcionado de alguien que amabas? Cuéntame tu historia en los comentarios, quiero leerte. 30 años no se construyen de la noche a la mañana. Conocí a Baltasar cuando yo tenía 28 años. Él tenía 32. Fue en la boda de mi prima Lucía, en Cuernavaca. Yo era la dama de honor y él era amigo del novio. Me invitó a bailar durante la 5ª canción. Recuerdo que llevaba un traje gris claro y que olía a madera de cedro y a cigarros que ya había dejado de fumar, pero cuyo aroma todavía llevaba en la ropa. ¿Bailas siempre con la mirada hacia el suelo?, me preguntó mientras dábamos vueltas. Solo cuando no conozco a mi pareja de baile, le respondí. Entonces permíteme presentarme. Soy Baltasar Mendoza, y me gustaría que me miraras a los ojos al menos una vez antes de que termine esta canción. Alcé la vista. Tenía los ojos color miel, sonreía de un lado de la boca, y en ese instante supe que ese hombre iba a cambiar mi vida. Nos casamos un año después, en junio, cuando los jacarandás estaban en flor. Yo llevaba el vestido de mi madre, que había guardado en una caja de madera con olor a lavanda durante 28 años. Baltasar lloró cuando me vio caminar hacia el altar. No le dio pena. Dejó que las lágrimas le corrieran por las mejillas mientras me esperaba con las manos entrelazadas. Carola, me dijo esa noche en la habitación del hotel donde pasamos nuestra primera noche juntos. Te prometo que voy a cuidarte todos los días de mi vida, que nunca vas a tener que preguntarte si te amo, que voy a trabajar duro para darte todo lo que mereces. Y cumplió. Baltasar era socio de una empresa de construcción. Trabajaba largas jornadas, salía a las 6 de la mañana y a veces regresaba a las 10 de la noche. Pero nunca, ni una sola vez en 30 años, llegó a casa sin preguntarme cómo había estado mi día. Nunca se sentó a cenar sin antes besarme la frente. Nunca se durmió sin decirme «te amo» antes de apagar la luz. Tuvimos 2 hijos. Sebastián nació cuando yo tenía 30 años. Valeria llegó 3 años después. Baltasar fue el padre más presente que he conocido. Cambiaba pañales a las 3 de la mañana. Preparaba biberones cantando canciones inventadas. Se sentaba en el suelo a jugar con carritos durante horas, con la corbata todavía puesta y los zapatos de trabajo llenos de polvo. Cuando los niños crecieron y se fueron a estudiar fuera, la casa se quedó vacía. Sebastián se fue a Monterrey, Valeria a Guadalajara. De pronto, después de 25 años de risas y desorden, la casa olía a silencio. Pero Baltasar no dejó que ese silencio nos separara. «Carola», me dijo una noche mientras lavábamos los platos juntos,
Ahora que los niños se fueron, quiero que recuperemos lo que éramos antes de ser papás. Quiero volver a ser tu novio. Quiero que salgamos a cenar los viernes, que vayamos al cine, que nos sentemos en el parque a ver el atardecer como cuando teníamos 20 años. Y así lo hicimos. Durante los últimos 5 años, Baltasar y yo volvimos a enamorarnos. Salíamos a caminar por las mañanas. Tomábamos café en la terraza mientras leíamos el periódico. Él me preparaba el desayuno los domingos, chilaquiles con crema y huevos estrellados, exactamente como me gustan. Los viernes por la noche íbamos a ese restaurante pequeño en el centro, el que tiene las mesas de madera gastada y las velas que gotean cera sobre los manteles rojos. Pedíamos siempre lo mismo. Él, carne asada con nopales, yo, enchiladas suizas. Y después caminábamos tomados de la mano hasta la plaza, donde nos sentábamos en la misma banca a ver pasar a la gente. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de envejecer contigo?, me preguntó una de esas noches. ¿Qué? Que ya no tengo que fingir que soy valiente. Contigo puedo ser exactamente quien soy. Puedo tener miedo, puedo estar cansado, puedo llorar si lo necesito. Y sé que no me vas a juzgar. Le apreté la mano. Yo también puedo ser yo misma contigo, le dije. Él sonrió, me besó el dorso de la mano, y nos quedamos ahí, en silencio, mientras la noche caía sobre la ciudad. Pero los últimos 6 meses antes de la fiesta, algo cambió. No fue nada evidente, no fue algo que pudiera señalar con el dedo y decir, aquí está el problema. Fue más sutil. Baltasar empezó a salir más temprano de la casa, regresaba más tarde. A veces lo encontraba sentado en la sala oscura, mirando por la ventana, con la mirada perdida en algún lugar que yo no podía alcanzar. ¿Estás bien?, le preguntaba. Sí, mi amor, solo cansado. El trabajo está pesado. Pero yo notaba cosas. Notaba que había perdido peso, que su traje le quedaba más suelto, que a veces, cuando pensaba que no lo estaba mirando, se llevaba la mano al pecho y respiraba hondo, como si le costara llenar los pulmones. Una noche lo encontré en el baño, sentado en el borde de la tina, con la cabeza entre las manos. «Baltasar, ¿qué te pasa?». Se levantó de inmediato. Sonrió. «Nada, Carola, solo un mareo. Ya se me pasó». Pero yo vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Miedo. No le insistí. Quizás debía haberlo hecho. Quizás debía haberlo tomado de los hombros y obligarlo a decirme la verdad. Pero no lo hice, porque creí que si había algo importante, él me lo diría. Siempre me lo había dicho todo, o eso creía yo. Entonces llegó la idea de la fiesta. Fue en enero. Estábamos desayunando. Él me sirvió más café y me miró con esa sonrisa que todavía me hacía sentir como una novia de 28 años. «Carola, quiero que hagamos una fiesta para nuestro 30º aniversario». «¿Una fiesta? Pero si faltan 6 meses». «Lo sé, pero quiero que sea especial. Quiero invitar a todos. Quiero que sea en el mejor salón de la ciudad. Quiero bailar contigo como la primera vez. Quiero que sea una noche que nunca olvides». Lo miré extrañada. «¿Por qué tanta urgencia?». «Porque te amo. Porque hemos construido algo hermoso. Y quiero celebrarlo mientras todavía podemos. Mientras todavía podemos». Esas palabras me quedaron resonando en la cabeza durante días. Pero no pregunté. No quise arruinar su entusiasmo. Así que dije que sí. Y durante 6 meses, Baltasar se encargó de cada detalle. Contrató el salón. Eligió el menú. Mandó hacer las invitaciones en papel de algodón con letras doradas. Contrató al mariachi que tocó en nuestra boda. Hasta pidió que recrearan el pastel de 3 pisos que tuvimos hace 30 años. «Quiero que todo sea perfecto», me decía cada vez que revisaba las listas. Y lo fue. La noche de la fiesta, cuando entramos al salón tomados de la mano y todos nuestros amigos y familiares aplaudieron, Baltasar me miró con los ojos brillantes. «Gracias, Carola. Gracias por esta vida». Bailamos, reímos, brindamos. Y cuando la última persona se fue, cuando el salón quedó vacío y las luces empezaron a apagarse, Baltasar me abrazó en medio de la pista de baile. «Esta fue la mejor noche de mi vida», me susurró. Yo apoyé la cabeza en su pecho, escuché su corazón latir, y no sabía que esa iba a ser la última vez que todo estaría bien. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. El mensaje del señor Ramírez llegó a las 10 de la mañana del día siguiente a la fiesta. Me quedé sentada en la cocina durante 1 hora, mirando la pantalla del teléfono, tratando de encontrar alguna explicación lógica. Revisamos las cámaras de seguridad. ¿Por qué?
¿Qué había pasado en esa fiesta que yo no vi? Encontramos algo que creo que usted debería ver. Algo. No dijo qué, solo algo. Venga sola, y prometa que no se va a desmayar. Esas últimas palabras eran las que más me inquietaban. ¿Qué podía ser tan grave que el señor Ramírez necesitaba advertirme? ¿Qué había visto en esas cámaras que no se atrevía a decirme por teléfono? Intenté recordar cada momento de la noche anterior. La entrada al salón, los abrazos, las felicitaciones, el mariachi tocando Amor Eterno. Baltasar y yo bailando en el centro de la pista mientras todos nos rodeaban en círculo, aplaudiendo, algunos con los ojos húmedos. Luego, la cena. Las mesas largas con manteles color marfil. Las copas de cristal brillando bajo las lámparas. El discurso de nuestro hijo Sebastián, que nos hizo reír y llorar al mismo tiempo cuando habló de cómo nos veía discutir sobre quién había olvidado comprar la leche, pero nunca, jamás, discutir sobre si nos amábamos. Después el pastel, Baltasar y yo cortando juntos el primer pedazo. Él me untó un poco de betún en la nariz. Yo me reí como adolescente. La gente gritó y aplaudió. ¿Qué pudo haber pasado que yo no vi? Intenté llamar de nuevo al señor Ramírez, directo al buzón de voz. Le escribí. ¿Qué es lo que necesito ver? ¿Pasó algo grave? No respondió. Dejé el teléfono sobre la mesa. Me serví otra taza de café que ya estaba frío. Las manos me temblaban tanto que derramé un poco sobre el mantel. Entonces empecé a pensar en cosas que no quería pensar. ¿Y si Baltasar había hecho algo? No, imposible. Baltasar era el hombre más honesto que conocía. El hombre que devolvía el cambio extra cuando el cajero se equivocaba. El hombre que se detenía a ayudar a ancianos a cruzar la calle. El hombre que me había prometido, hace 30 años, que nunca me haría daño. Pero entonces, ¿por qué ese mensaje? Me levanté. Caminé hacia la ventana de la sala. Afuera, el jardín estaba lleno de sol. Las bugambilias trepaban por la barda. Un colibrí bebía del bebedero que Baltasar había colgado el mes pasado. Todo se veía tan normal, tan tranquilo. Pero yo sentía que algo se había roto, algo invisible, algo que todavía no podía nombrar, pero que ya estaba ahí, instalándose en mi pecho como una piedra. Tomé las llaves del coche, me puse los lentes de sol y manejé hacia el salón de eventos. El trayecto duró 20 minutos, pero se sintió como 2 horas. Cada semáforo parecía durar una eternidad. Cada calle se extendía más de lo normal. Y en mi cabeza, las preguntas no dejaban de repetirse. ¿Qué voy a ver? ¿Por qué necesito ir sola? ¿Por qué me advirtió que no me desmayara? Cuando llegué, el estacionamiento estaba vacío. El salón, cerrado. Toqué en la puerta lateral, la que usan los empleados. Nadie contestó. Toqué de nuevo. Más fuerte. Finalmente, el señor Ramírez abrió. Era un hombre de unos 65 años, con el cabello completamente blanco y manos grandes que siempre olían a tabaco. «Señora Posadas», me dijo con voz baja. «Gracias por venir». No sonrió. Normalmente, el señor Ramírez sonreía. Era de esas personas que hacían bromas mientras arreglaban sillas y acomodaban mesas, pero ahora estaba serio. Tenía los labios apretados. Los ojos le brillaban de una manera extraña. «¿Qué pasó?», le pregunté sin saludarlo siquiera. «¿Qué es lo que necesito ver?». Él suspiró. «Pase, por favor. Está en la oficina». Caminamos por el pasillo oscuro. A ambos lados, las puertas de los salones estaban cerradas. El lugar olía a desinfectante con olor a pino y a las flores marchitas que todavía no habían recogido de la noche anterior. Entramos a una oficina pequeña. Había un escritorio de madera vieja, 3 sillas plegables y, sobre el escritorio, una computadora con la pantalla encendida. El señor Ramírez cerró la puerta detrás de nosotros. «Siéntese, por favor». Me senté. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. «Señora Posadas», comenzó el señor Ramírez. «Anoche, cuando todos se fueron, nos dimos cuenta de que faltaba una charola de plata. Es una pieza antigua, tiene valor sentimental para mi esposa. Así que esta mañana revisé las cámaras de seguridad para ver si alguien la había tomado por error». Hizo una pausa. «No encontré la charola, pero encontré algo más». Se acercó a la computadora. Movió el mouse. La pantalla cambió. Ahora mostraba varias ventanas pequeñas, cada una con una imagen congelada en blanco y negro. «Estas son las cámaras del salón», explicó. «Tenemos 6 en total. Cubren la entrada, la pista de baile, el área del banquete, los pasillos y la salida trasera». Señaló una de las ventanas.
Esta es la cámara de la salida trasera, la que da al estacionamiento. Hizo clic. El video empezó a reproducirse. Al principio no vi nada extraño, solo el pasillo vacío, las luces tenues, la puerta cerrada. Entonces apareció una figura. Era Baltasar. Lo reconocí de inmediato por su traje color arena, el que habíamos comprado especialmente para la fiesta, por la manera en que caminaba, con las manos en los bolsillos y la espalda ligeramente encorvada. Pero no estaba solo. Había alguien más con él, una mujer, joven, quizás de 35, 40 años, cabello oscuro recogido en un chongo elegante, vestido color vino, tacones altos. No la reconocí. Baltasar y ella caminaron juntos hasta la salida trasera. Él abrió la puerta. Salieron al estacionamiento. La cámara del exterior los captó bajo la luz amarilla del poste. Entonces Baltasar hizo algo que me hizo contener la respiración. Sacó un sobre de su saco, un sobre grande, color manila, grueso. Se lo entregó a la mujer. Ella lo tomó, lo abrió, revisó lo que había adentro. Luego Baltasar sacó algo más, un juego de llaves. Las llaves brillaron bajo la luz del poste. Eran varias. Colgaban de un llavero plateado. Se las entregó también. La mujer las guardó en su bolsa. Y entonces pasó lo que nunca imaginé. Baltasar dio un paso hacia ella. Ella abrió los brazos. Se abrazaron. Pero no fue un abrazo rápido. No fue un abrazo de despedida cortés. Fue un abrazo largo, profundo, de esos que duran eternidades. Vi cómo él le acariciaba la espalda, cómo ella recargaba la cabeza en su hombro, cómo se quedaron ahí, en el estacionamiento vacío, abrazados bajo la luz amarilla, mientras adentro yo cortaba el pastel y sonreía para las fotografías. El video siguió. Finalmente se separaron. Ella le dijo algo. No había audio, pero vi sus labios moverse. Él asintió. Luego ella se fue caminando hacia un coche estacionado en la esquina. Un coche que yo no había visto nunca. Baltasar se quedó parado ahí, mirándola irse. Cuando el coche desapareció, él se llevó las manos a la cara y lloró. Lo vi llorar en silencio, solo, en medio del estacionamiento, mientras adentro yo reía con nuestros invitados. El señor Ramírez detuvo el video. El silencio en la oficina era tan denso que me costaba respirar. ¿Quién es ella? Fue lo único que pude decir. El señor Ramírez negó con la cabeza. No lo sé, señora. Nunca la había visto antes. No estaba en la lista de invitados. Aparentemente entró por la puerta trasera justo antes de que empezara la fiesta. Me quedé mirando la pantalla congelada. La imagen de Baltasar abrazando a esa mujer desconocida. El sobre manila, las llaves, el abrazo interminable. ¿Puede pasarme ese video? Pregunté con voz quebrada. Por supuesto. Sacó una memoria USB. Copió el archivo. Me la entregó. Señora Posadas, dijo con voz suave. Lo siento mucho. Yo no sabía si debía mostrarle esto o no, pero pensé que usted tenía derecho a saberlo. Tomé la memoria. La guardé en mi bolsa. Me levanté. Las piernas me temblaban. Gracias, susurré. Y salí de esa oficina sin mirar atrás. Cuando llegué al coche, cerré la puerta y me quedé ahí sentada, con las manos en el volante, incapaz de mover un solo músculo. Mi mente no dejaba de repetir las mismas imágenes, el sobre, las llaves, el abrazo, la forma en que ella recargó su cabeza en el hombro de mi esposo, la forma en que él lloró cuando ella se fue. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué había en ese sobre? ¿De dónde eran esas llaves? Y sobre todo, ¿cuánto tiempo llevaba Baltasar ocultándome esto? Aún me pregunto si hice lo correcto al ir a ese salón. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? No regresé a casa de inmediato. No podía. No sabía cómo iba a mirar a Baltasar a los ojos sin que se me quebrara la voz, sin que él notara que algo había cambiado, sin que supiera que yo había visto lo que no debía ver. Manejé sin rumbo durante 2 horas. Pasé por calles que no reconocía, por colonias donde nunca había estado. Crucé avenidas largas, bordeadas de árboles polvorientos. Me detuve en un parque que no conocía. Estacioné el coche bajo la sombra de un fresno enorme y apagué el motor. El silencio me envolvió. Saqué la memoria USB de mi bolsa. La sostuve entre los dedos. Era tan pequeña, tan insignificante, y sin embargo contenía la imagen que podía destruir todo lo que había construido durante 30 años. Pensé en tirarla por la ventana. Pensé en romperla. Pensé en nunca más volver a ver ese video, pero no lo hice, porque necesitaba respuestas.
y la única manera de obtenerlas era enfrentando lo que fuera que estuviera pasando. Miré el reloj. Eran las 2 de la tarde. Baltasar llegaría a casa alrededor de las 7. Todavía tenía 5 horas para decidir qué iba a hacer, qué iba a decir, cómo iba a preguntarle sin derrumbarme. Arranqué el coche y manejé de regreso. Cuando entré a la casa, todo estaba exactamente como lo había dejado. La taza de café frío sobre la mesa, el periódico doblado junto a la estufa, el aroma del desayuno todavía flotaba en el aire. Todo tan normal, todo tan mentira. Caminé hacia nuestra recámara. Abrí el closet de Baltasar. Sus trajes colgaban en fila perfecta, sus camisas blancas planchadas, sus zapatos lustrados alineados en el piso. Busqué algo, cualquier cosa que me diera una pista. Revisé los bolsillos de sus sacos. Nada. Solo Kleenex usados y monedas sueltas. Abrí los cajones de su buró. Encontré sus lentes de lectura, una libreta vieja con números de teléfono, recibos de gasolina, una fotografía nuestra del día de nuestra boda, guardada en una funda de plástico gastada. Nada extraño, nada que explicara quién era esa mujer o qué hacía con las llaves de mi esposo. Me senté en la orilla de la cama. 30 años confiando, creyendo, amando sin dudas. Y ahora esto. Escuché el sonido de mi teléfono. Un mensaje. Era Baltasar. Mi amor, voy a llegar un poco tarde. Tengo una junta de última hora. Te amo. Nos vemos en la noche. Una junta de última hora. O una mentira más. No le respondí. Las horas pasaron lentas, tan lentas que cada minuto parecía estirarse como chicle viejo. Me preparé un té de manzanilla que no tomé. Me senté frente al televisor sin encenderlo. Caminé de un cuarto a otro sin propósito, solo para no quedarme quieta. Porque quedarme quieta significaba pensar. Y pensar significaba imaginar cosas que no quería imaginar. ¿Cuánto tiempo llevaba esto? ¿Meses? ¿Años? ¿Esa mujer era la razón por la que Baltasar había perdido peso? ¿Por la que llegaba tarde a casa? ¿Por la que lo encontré aquella noche sentado en el baño con la cabeza entre las manos? ¿Cuántas veces había mentido? ¿Cuántas veces me había besado la frente después de estar con ella? Sentí náuseas, corrí al baño, me arrodillé frente al inodoro, pero no salió nada, solo arcadas secas, solo el vacío de mi estómago queriendo expulsar algo que no estaba ahí. Me quedé en el piso, recargada contra la pared fría, con los ojos cerrados, tratando de respirar. No llores, me dije, todavía no llores, todavía no sabes qué es lo que está pasando. Pero las lágrimas vinieron de todas formas, silenciosas, calientes, imparables. Lloré por la mujer que fui ayer, la que bailó con su esposo creyendo que todo estaba bien. Lloré por los 30 años que de pronto parecían construidos sobre arena. Lloré porque no sabía si lo que sentía era rabia, tristeza o simplemente un miedo profundo de perder todo lo que conocía. Escuché la puerta principal abrirse, los pasos de Baltasar en el pasillo, su voz llamándome. «¿Carola? ¿Mi amor? ¿Dónde estás?» Me sequé las lágrimas con la manga. Me levanté, me miré en el espejo. Tenía los ojos hinchados, la cara pálida, el cabello despeinado. Me eché agua fría en la cara, me peiné con los dedos, respiré hondo y salí del baño como si nada hubiera pasado. Baltasar estaba en la cocina. Había dejado su portafolio sobre la mesa. Se estaba aflojando la corbata. Cuando me vio, sonrió. «Hola, mi vida. ¿Cómo estuvo tu día?» Lo miré. Ese hombre que conocía de memoria. Ese hombre cuya risa podía identificar en una habitación llena de gente. Ese hombre que me había prometido hace 30 años que nunca me haría daño. Y no supe qué decir, porque parte de mí quería gritarle. Quería sacar la memoria USB y ponerla frente a sus ojos. Quería exigir respuestas. Quería saber quién era esa mujer y por qué la había abrazado de esa manera. Pero otra parte de mí tenía miedo. Miedo de que si preguntaba, todo se rompiera para siempre. Miedo de que la verdad fuera peor que la duda. Miedo de perderlo. Así que hice lo que había hecho durante los últimos 6 meses cada vez que algo me inquietaba. Sonreí. «Bien, tranquilo. ¿Y el tuyo?» Baltasar suspiró. Se sentó en una de las sillas de la cocina. Se veía cansado, más cansado de lo normal. Tenía ojeras profundas. Las manos le temblaban ligeramente mientras se aflojaba el nudo de la corbata. «Pesado», dijo. «Muchas juntas, muchos números, ya sabes». No sabía, porque ya no sabía nada de él. «¿Quieres que caliente algo de cenar?», le pregunté con voz suave.
No tengo mucha hambre, pero gracias, amor. Se levantó, caminó hacia mí, me rodeó con sus brazos, me besó la frente. Y yo me quedé ahí, rígida, sintiendo el calor de su cuerpo contra el mío, oliendo su perfume mezclado con el cansancio del día, tratando de descifrar si este abrazo era real o era una mentira más. «Te amo, Carola», me susurró. «Gracias por estar siempre». Cerré los ojos. «¿Por qué me dices esto ahora?», quise preguntarle. «¿Por qué me abrazas como si no hubieras abrazado a otra mujer hace apenas 24 horas?» Pero no dije nada. Solo me quedé ahí, permitiendo que me sostuviera, sintiendo cómo algo dentro de mí se quebraba lentamente. Esa noche cenamos en silencio. Baltasar intentó hacer conversación. Me preguntó si había llamado Valeria, si había terminado de leer el libro que tenía en el buró, si quería ir al cine el fin de semana. Yo respondía con monosílabos: sí, no, quizás. Él no pareció notarlo. O quizás sí lo notó, pero no quiso decir nada. Después de cenar, se sentó en la sala a ver las noticias. Yo me quedé en la cocina, lavando platos que ya estaban limpios, solo para tener algo que hacer con las manos. Miré mi bolsa sobre la silla. Adentro estaba la memoria USB, la evidencia de algo que todavía no entendía. Pensé en subir a la recámara, en conectar la memoria a mi computadora, en ver el video de nuevo, en buscar detalles que hubiera pasado por alto, en tratar de entender qué significaba todo esto. Pero no lo hice, porque tenía miedo de lo que podría descubrir. A las 10 de la noche, Baltasar bostezó. «Me voy a dormir, mi amor. ¿Vienes?» «En un rato. Quiero terminar de ordenar». Él subió las escaleras despacio, agarrándose del barandal como si le costara trabajo. Escuché sus pasos en el piso de arriba, el sonido del agua corriendo en el baño, el crujido de la cama cuando se acostó. Me quedé sola en la cocina, con el silencio, con las preguntas, con la memoria USB ardiendo en mi bolsa como un secreto que no podía guardar y que tampoco podía revelar. Me serví un vaso de agua, bebí despacio, miré por la ventana hacia el jardín oscuro y me pregunté cuánto tiempo más podría seguir fingiendo que todo estaba bien. ¿Cuánto tiempo más podría seguir sonriendo cuando por dentro me estaba desmoronando? ¿Cuánto tiempo más podría seguir amando a un hombre del que ya no estaba segura de conocer? Subí a la recámara 1 hora después. Baltasar ya dormía. Respiraba profundo. Tenía el brazo extendido hacia mi lado de la cama, como siempre hacía, esperándome incluso en sueños. Me metí bajo las sábanas con cuidado de no despertarlo. Me quedé mirando el techo en la oscuridad y lloré en silencio hasta que el amanecer empezó a filtrarse por las cortinas. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Los siguientes 3 días fueron los más largos de mi vida. Baltasar seguía con su rutina normal. Salía temprano, regresaba tarde, me besaba la frente al llegar, me preguntaba cómo había estado mi día. Cenábamos juntos, veíamos televisión, nos íbamos a dormir. Todo igual, todo diferente, porque yo ya no era la misma mujer que había sido antes de ver ese video. Cargaba la memoria USB en mi bolsa a todas partes. La tocaba cada tanto, como quien toca un amuleto o una herida que no termina de sanar. No la había vuelto a ver, no me atrevía, pero tampoco podía deshacerme de ella. El jueves por la mañana, Baltasar se levantó más temprano de lo normal. Eran las 5:30. Todavía estaba oscuro afuera. Lo escuché moverse por la habitación, buscando su ropa en silencio para no despertarme. Me hice la dormida. Abrí los ojos apenas una rendija y lo observé. Se estaba vistiendo frente al espejo. Se puso la camisa blanca. Se abotonó despacio, como si cada botón le costara trabajo. Luego tomó el cinturón, se lo pasó por la cintura y lo ajustó. Noté algo que antes no había notado. El cinturón le quedaba suelto. Tuvo que apretarlo 2 agujeros más de lo normal. Había perdido mucho peso. ¿Cuándo había pasado eso? ¿Cómo no lo había visto antes? Se puso el saco. Se miró en el espejo, y en ese momento, cuando la luz tenue del amanecer empezaba a colarse por la ventana, vi su expresión. No era la expresión de un hombre que se prepara para ir a trabajar. Era la expresión de alguien cargando un peso invisible. Tomó su portafolio. Salió de la habitación. Escuché sus pasos bajando las escaleras, el sonido de la puerta cerrándose, el motor de su coche arrancando, y cuando el silencio regresó, me senté en la cama. Ya no pude seguir fingiendo que estaba dormida. Ya no pude seguir fingiendo que todo estaba bien. Me levanté,
Me puse la bata, bajé a la cocina. Sobre la mesa estaba su taza de café a medio tomar, y junto a ella, una nota. Buenos días, mi amor. Hoy voy a llegar muy tarde. Tengo junta con los socios. No me esperes despierta. Te amo. B. Leí la nota 3 veces. Junta con los socios. ¿Sería verdad? ¿O sería otra mentira? Tomé mi teléfono. Marqué el número de la oficina de Baltasar. Contestó la recepcionista. Buenos días, Constructora Mendoza y Asociados. Buenos días. Habla Carola Posadas. ¿Está mi esposo? Ah, señora Posadas. No, el señor Baltasar no ha llegado todavía, pero debe estar por llegar. ¿Quiere que le deje un recado? No, gracias. Yo le hablo después. Colgué. Miré el reloj. Eran las 6:15 de la mañana. Baltasar había salido de la casa a las 5:30. Su oficina quedaba a 20 minutos. Ya debería estar ahí. Entonces, ¿dónde estaba? Sentí cómo el miedo se transformaba en algo más oscuro, en sospecha, en certeza de que algo estaba pasando y yo era la única que no lo sabía. Subí corriendo a la recámara. Abrí mi laptop. Busqué la memoria USB en mi bolsa. La conecté con manos temblorosas. El video se abrió. Lo vi de nuevo, esta vez con más atención. Con los ojos entrenados para buscar detalles, Baltasar y la mujer saliendo por la puerta trasera, el sobre manila, las llaves, el abrazo. Pausé la imagen justo en el momento del abrazo. Hice zoom. La mujer tenía el cabello recogido en un chongo elegante, aretes pequeños, discretos. El vestido color vino era sencillo pero caro. Se notaba en la tela, en el corte. No llevaba anillo de bodas. Baltasar tenía los ojos cerrados mientras la abrazaba. La expresión de su rostro era de dolor, de despedida. Regresé el video unos segundos. Vi el momento en que él le entregaba el sobre. ¿Qué había ahí dentro? Pausé de nuevo. Hice zoom en el sobre. Era grueso, demasiado grueso para ser solo documentos normales. ¿Dinero? ¿Contratos? ¿Papeles de divorcio? Sentí que me faltaba el aire. Seguí viendo. Las llaves brillaban bajo la luz del poste. Eran varias, al menos 5 o 6. Colgaban de un llavero plateado con algo grabado que no podía distinguir. ¿De dónde eran esas llaves? ¿De una casa? ¿De un departamento que yo no conocía? ¿De un lugar donde Baltasar tenía otra vida? Cerré la laptop de golpe. Me quedé ahí sentada, respirando agitadamente, sintiendo cómo las paredes de mi mundo se cerraban sobre mí. Necesitaba respuestas, y solo había una forma de conseguirlas. Me vestí rápido. Jeans, blusa blanca, tenis. Me recogí el cabello en una cola. Me puse los lentes de sol aunque el día apenas estaba amaneciendo. Tomé las llaves del coche y manejé hacia la oficina de Baltasar. Llegué en 15 minutos. Estacioné al otro lado de la calle, donde tenía vista completa de la entrada del edificio, pero donde Baltasar no pudiera verme si llegaba. Esperé. Pasaron 20 minutos, 30, 45. El sol ya había salido completamente. La gente empezaba a llegar a trabajar. Vi a los compañeros de Baltasar entrando al edificio. Reconocí a varios de ellos. Don Manuel, el contador, el ingeniero Robles, la secretaria nueva cuyo nombre nunca podía recordar. Pero Baltasar no llegaba. A las 8:30 llamé de nuevo a la oficina. Buenos días, Constructora Mendoza y Asociados. Buenos días. Habla de nuevo Carola Posadas. ¿Ya llegó mi esposo? Hubo un silencio breve. No, señora, todavía no. Pero recibimos un mensaje suyo hace como media hora diciendo que iba a trabajar desde casa hoy. ¿No está con usted? Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Ah, sí. Disculpa, se me olvidó. Gracias. Colgué. Trabajar desde casa. Pero él no estaba en casa. Había salido a las 5:30 de la mañana. Y eran casi las 9. ¿Dónde estaba? ¿Con quién estaba? Arranqué el coche. Manejé de regreso a casa con el corazón latiéndome tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Cuando llegué, el coche de Baltasar no estaba. Entré a la casa, vacía, silenciosa. Subí a nuestra recámara. Abrí de nuevo su closet. Esta vez busqué más a fondo. Revisé cada saco, cada pantalón, cada cajón. En el fondo del último cajón, debajo de una pila de suéteres viejos que nunca usaba, encontré algo. Una caja pequeña, de madera oscura, con un cierre dorado. La saqué, la abrí. Adentro había papeles, muchos papeles, estudios médicos. Tomé el primero con manos temblorosas. Era un reporte de laboratorio. Fecha, 6 meses atrás, marzo. Leí el nombre del estudio, palabras que no entendía, términos médicos complicados.
Tomé otro papel, una orden de estudios más, mayo, otro más, junio. Todos del mismo hospital, todos con el nombre de Baltasar. Y entonces encontré el que me hizo caer de rodillas. Un diagnóstico, con fecha de hace 5 meses. Leí las palabras lentamente, tratando de que mi cerebro procesara lo que mis ojos estaban viendo. Carcinoma, estadio avanzado, pronóstico reservado, tratamiento paliativo recomendado. Carcinoma, cáncer. Baltasar tenía cáncer, y nunca me lo había dicho. Dejé caer el papel. Las lágrimas empezaron a correr por mis mejillas sin control. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía estar enfermo y yo no lo sabía? ¿Cuánto tiempo le quedaba? ¿Por qué no me lo había dicho? Tomé otro papel. Era una carta escrita a mano. La letra era de Baltasar. Para Carola, mi amor eterno. Si estás leyendo esto, es porque algo salió mal, es porque no pude. La carta estaba incompleta, como si no hubiera podido terminarla, o como si hubiera decidido no hacerlo. Seguí buscando en la caja. Encontré más estudios, más reportes, todos confirmando lo mismo. Enfermedad terminal, tratamiento paliativo, tiempo limitado. Y entonces encontré una tarjeta de presentación. Licenciada Patricia Ruiz Alarcón, abogada especialista en Derecho Patrimonial y Testamentario, teléfono. Dirección, correo electrónico. La mujer del video. No era su amante, era su abogada. Todo empezó a tener sentido. El sobre Manila, las llaves, el abrazo de despedida, los últimos 6 meses de cambios, el cansancio, la pérdida de peso, las ojeras, las manos temblorosas, la fiesta de aniversario planeada con 6 meses de anticipación. Quiero que sea una noche que nunca olvides. Quiero celebrarlo mientras todavía podemos. No era porque quisiera una fiesta elegante, era porque sabía que quizás sería la última. Me quedé en el piso de la recámara, rodeada de papeles médicos, llorando sin poder parar. Mi esposo se estaba muriendo, y había decidido enfrentarlo solo, sin decirme, sin dejarme acompañarlo, protegiéndome de una verdad que ahora me destrozaba de todas formas. Escuché el sonido de un coche llegando, la puerta abriéndose, pasos en la planta baja. «¿Carola? ¿Estás en casa?» Era Baltasar. Limpié mis lágrimas rápidamente. Guardé los papeles de vuelta en la caja. La escondí donde la había encontrado. Cerré el cajón. Me miré en el espejo. Tenía los ojos rojos, la cara hinchada. «¡Estoy arriba!», grité, tratando de que mi voz sonara normal. Escuché sus pasos subiendo las escaleras. Entró a la recámara. Cuando me vio, su expresión cambió. «¿Qué pasó? ¿Por qué has estado llorando?» Lo miré. Ese hombre que amaba con todo mi corazón. Ese hombre que estaba enfermo y no me lo había dicho. Ese hombre que estaba tratando de protegerme cuando lo que yo quería era protegerlo a él. Y no supe qué hacer. ¿Le decía que había encontrado los papeles? ¿Le preguntaba por qué me había ocultado algo tan importante? ¿O seguía fingiendo que no sabía nada? Aún me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Me quedé paralizada, mirándolo. Baltasar tenía el cabello revuelto, la camisa arrugada. Se veía más pálido que de costumbre, más frágil. ¿Cómo no lo había visto antes? ¿Cómo había pasado tanto tiempo sin darme cuenta de que el hombre al que amaba se estaba apagando frente a mis ojos? «Carola, ¿qué te pasa?», volvió a preguntar. Dio un paso hacia mí. «¿Pasó algo?», negué con la cabeza. «No, solo estaba viendo unas fotografías viejas y me puse sentimental. Era una mentira terrible. Ni siquiera había fotografías sobre la cama, pero Baltasar pareció creerme. O quizás decidió creerme porque era más fácil que enfrentar la verdad», asintió despacio. «Entiendo. A veces los recuerdos pesan». Se sentó en la orilla de la cama. Se llevó las manos a la cara. Respiró hondo, como si le costara trabajo llenar los pulmones. Lo observé en silencio. Ahora que sabía lo que estaba buscando, lo veía todo. La manera en que sus hombros se encorvaban, la manera en que respiraba, pausado, controlado, como si cada inhalación le doliera, la manera en que se aferraba al borde de la cama para mantenerse estable. Me senté junto a él, tomé su mano. Estaba fría, los dedos, delgados, podía sentir los huesos bajo la piel. «Baltasar», dije suavemente, «¿estás bien?». Él levantó la vista, me miró con esos ojos color miel que conocía de memoria. Y por un momento, por un instante brevísimo, vi que estaba a punto de decírmelo. Vi cómo sus labios se abrían, vi cómo tomaba aire, vi cómo las palabras se formaban en su garganta, pero entonces cerró la boca,
Sonrió, y la oportunidad se esfumó. Estoy bien, mi amor, solo cansado. El trabajo está pesado últimamente. Apreté su mano. Dímelo, quise gritarle. Dime la verdad. Dime que estás enfermo. Dime que tienes miedo. Dime que me necesitas. Déjame estar contigo en esto. Pero no dije nada, porque entendí algo en ese momento. Baltasar no me lo había ocultado para lastimarme. Me lo había ocultado para protegerme. Y si yo le revelaba que ya lo sabía, le quitaría esa protección. Le quitaría la ilusión de que estaba cuidándome, de que estaba siendo fuerte por los dos. Así que tomé una decisión. Iba a seguir fingiendo, al menos hasta que él estuviera listo para decírmelo. Deberías descansar un poco, le dije. Te ves agotado. Él asintió. Tienes razón. Creo que voy a acostarme un rato. Se quitó los zapatos, se recostó sobre la cama, cerró los ojos. Me quedé ahí, sentada junto a él, viendo cómo su respiración se hacía más lenta, más profunda. Cuando estuve segura de que se había dormido, bajé a la sala. Saqué la tarjeta de presentación que había guardado en el bolsillo de mis jeans. Licenciada Patricia Ruiz Alarcón. La miré durante largo rato. Luego tomé mi teléfono y marqué el número. Contestó al tercer timbre. Bufete Ruiz Alarcón, buenos días. Buenos días. Habla Carola Posadas, esposa de Baltasar Mendoza. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Luego, una voz suave, profesional, pero con un toque de calidez. Señora Posadas, qué gusto escucharla. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito verla. Hoy, si es posible. Otro silencio. ¿El señor Baltasar sabe que me está llamando? No. Entiendo. Déjeme revisar mi agenda. Escuché el sonido de papeles moviéndose, teclas de computadora. Puedo recibirla a las 3 de la tarde. ¿Le parece bien? Miré el reloj. Era mediodía. Perfecto. Ahí estaré. Muy bien, señora Posadas. La espero. Colgué. Subí de nuevo a la recámara. Baltasar seguía dormido. Respiraba con la boca ligeramente abierta. Tenía una mano sobre el pecho, como si quisiera protegerse de algo. Le dejé una nota sobre el buró. Salí a hacer unas compras. Regreso en la tarde. Descansa. Te amo. Tomé mi bolsa. Salí de la casa en silencio. El bufete de la licenciada Ruiz Alarcón estaba en una zona elegante de la ciudad. Un edificio de cristal y acero. Piso 12, vista panorámica. La recepcionista me ofreció café. Rechacé. Esperé en una sala de juntas con sillas de cuero y una mesa larga de madera pulida. En las paredes había diplomas enmarcados, fotografías de la licenciada con políticos, empresarios, gente importante. A las 3 en punto, la puerta se abrió. Entró la mujer del video. En persona era más joven de lo que había imaginado. Quizás 38, 40 años. Cabello negro brillante recogido en el mismo chongo elegante. Traje sastre gris, tacones discretos, sin joyería ostentosa. Solo un reloj fino en la muñeca izquierda. Me extendió la mano. Señora Posadas, un placer conocerla finalmente. Soy Patricia Ruiz Alarcón. Le di la mano. Firme, segura. Nos sentamos una frente a la otra. Ella entrelazó los dedos sobre la mesa. Imagino que tiene muchas preguntas. Tengo todas las preguntas, respondí. Asintió. Entiendo, pero antes de empezar, necesito que sepa algo. Todo lo que su esposo y yo hemos discutido está protegido por el secreto profesional. No puedo revelarle nada sin su autorización expresa. Él no me autorizó. Ni siquiera sabe que estoy aquí. Lo sé. Pero yo sé que usted es su abogada. Sé que se vieron la noche de nuestra fiesta de aniversario. Sé que él le entregó documentos y llaves, y necesito saber qué está pasando. Patricia me miró durante largo rato, luego suspiró. ¿Cómo se enteró? Vi las cámaras de seguridad del salón. Ya veo. Se levantó, caminó hacia la ventana, miró hacia la ciudad extendida bajo nosotras. Señora Posadas, lo que voy a decirle va en contra de mi ética profesional, pero creo que usted tiene derecho a saberlo. Y creo que su esposo, aunque no lo admita, también querría que usted lo supiera. Se dio la vuelta. Me miró directamente a los ojos. Su esposo vino a verme hace 5 meses. Me contrató para que lo ayudara a poner en orden sus asuntos legales y patrimoniales. Me mostró su diagnóstico médico, me explicó su situación y me pidió que lo ayudara a protegerla a usted. Sentí que las lágrimas empezaban a formarse en mis ojos, pero me obligué a mantenerlas bajo control. ¿Protegerme de qué? De sus socios. Patricia regresó a la mesa. Abrió una carpeta que había traído consigo. Su esposo es socio de Constructora Mendoza y Asociados.
Él fundó la empresa hace 20 años con otros 3 socios. Juntos han construido proyectos importantes, han ganado mucho dinero. Pero según me explicó Baltasar, los contratos de sociedad estipulan que si uno de los socios fallece, su parte de la empresa se divide entre los socios restantes. Los herederos no reciben nada, solo una compensación mínima. ¿Qué? Es una cláusula común en este tipo de contratos. Evita que las familias de los socios se involucren en decisiones de negocio, pero también significa que si Baltasar fallece, usted no heredará su parte de la empresa. No recibirá nada de lo que él construyó durante 20 años, solo una cantidad fija que está estipulada en el contrato original, $50,000. $50,000. Después de 20 años de trabajo, después de construir una empresa que valía millones. Eso es injusto, lo sé. Baltasar también lo sabía. Por eso vino a verme. Patricia sacó varios documentos de la carpeta. Durante los últimos 5 meses, hemos estado trabajando para transferir todos los bienes que están a nombre de él hacia su nombre. Señora Posadas, la casa donde viven, el terreno en Cuernavaca que compraron hace 10 años, las cuentas de ahorro, las inversiones, todo, todo, todo. Legalmente, ahora usted es dueña de la mitad de todo lo que antes estaba solo a nombre de él. Si algo le pasa a Baltasar, los socios no podrán tocar nada de eso. Estará protegida. Me quedé sin palabras. El sobre que le entregué la noche de su fiesta, continuó Patricia, contenía las últimas escrituras, los documentos finales de transferencia. Las llaves eran de la casa en Cuernavaca. Quería que yo las guardara hasta que todo estuviera completamente legalizado. ¿Por qué no me dijo nada?, susurré. ¿Por qué hizo todo esto a escondidas? Patricia se recargó en su silla. Porque no quería que usted pasara los últimos meses de su vida juntos, preocupándose por dinero, preocupándose por el futuro, preocupándose por cosas materiales. Quería que ustedes pudieran disfrutar el tiempo que les quedaba sin esas preocupaciones. Las lágrimas finalmente cayeron. ¿Cuánto tiempo le queda? Patricia bajó la mirada. No lo sé con exactitud. Él no me dio esos detalles. Solo me dijo que era cuestión de meses, que quería tener todo listo antes de que fuera demasiado tarde. Me limpié las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Por qué me está diciendo todo esto? Dijo que iba contra su ética profesional, porque lo vi abrazarla a usted en esa fiesta. Vi la manera en que la miraba, la manera en que bailaron juntos, y entendí que ustedes tienen algo que muy pocas personas encuentran en toda una vida: amor verdadero. Y creo que ese amor merece honestidad, incluso cuando duele. Se levantó, caminó hacia un archivero, sacó otra carpeta. Además, hay algo más que creo que debería ver. Puso la carpeta frente a mí. La abrí. Adentro había una carta, escrita a mano, con la letra de Baltasar. Para mí, Carola. Si estás leyendo esto, significa que Patricia cumplió su promesa de entregártelo cuando llegara el momento. Perdóname por no haberte dicho la verdad. Perdóname por haber sido cobarde. Sé que merecías saberlo. Sé que merecías estar a mi lado en esto. Pero no pude. No pude verte sufrir sabiendo lo que se venía. He pasado los últimos meses arreglando todo para que cuando yo ya no esté, tú puedas seguir viviendo sin preocupaciones, para que la casa sea tuya, para que tengas dinero suficiente, para que los socios no puedan quitarte nada. La fiesta de nuestro aniversario fue mi regalo para ti y también para mí, porque quería verte feliz una vez más, quería bailar contigo una vez más, quería que recordaras nuestros 30 años juntos con alegría, no con tristeza. Te amo, Carola. Te he amado desde el momento en que te vi en aquella boda en Cuernavaca, y te seguiré amando aunque ya no esté aquí. Vive, sé feliz, ríe, ama de nuevo si encuentras a alguien que te merezca, y cuando te sientas sola, mira las estrellas, porque yo estaré ahí, cuidándote desde donde sea que estemos los que ya nos fuimos. Tuyo por siempre, Baltasar. Cerré la carta. Las lágrimas caían sin control. Patricia puso una caja de pañuelos frente a mí. Me pidió que le entregara esto solo si algo le pasaba, pero creo que usted necesita saberlo ahora. Necesita entender que todo lo que hizo, lo hizo por amor. Me sequé las lágrimas. Gracias, murmuré. Gracias por decirme la verdad. ¿Qué va a hacer ahora? Me quedé en silencio. ¿Qué iba a hacer? ¿Le diría a Baltasar que lo sabía todo? ¿O le permitiría seguir creyendo que me estaba protegiendo? No lo sé. Admití finalmente. Todavía no lo sé. Patricia asintió.
Sea lo que decida, señora Posadas, hágalo desde el amor, no desde el miedo, no desde el orgullo, desde el amor. Salí del bufete 1 hora después. El sol empezaba a ocultarse. El cielo se teñía de naranja y púrpura. Caminé hacia mi coche. Me senté dentro. Y lloré hasta que ya no me quedaron lágrimas. Mi esposo se estaba muriendo. Y había pasado los últimos meses de su vida protegiéndome en lugar de dejarme cuidarlo. Ahora tenía que decidir qué hacer con esa verdad. Aún me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Llegué a casa cuando ya había anochecido. El coche de Baltasar estaba en la entrada. Las luces de la sala estaban encendidas. Podía ver su silueta a través de las cortinas, sentado en el sofá. Me quedé dentro del coche durante 10 minutos, tratando de calmar mi respiración, tratando de decidir cómo iba a enfrentarlo, porque ahora ya no podía seguir fingiendo. No después de haber leído su carta. No después de saber todo lo que había hecho para protegerme. Entré a la casa. Baltasar se levantó del sofá cuando me escuchó. Tenía una manta sobre las piernas, una taza de té humeante en la mesa de centro. ¿Dónde estabas? Me tenías preocupado. Dejaste una nota diciendo que ibas de compras, pero no trajiste nada. Lo miré. Esos ojos color miel, esa sonrisa débil, ese cuerpo que se estaba consumiendo día a día. Necesitamos hablar, dije. Su expresión cambió. ¿De qué? De todo lo que me has estado ocultando. Vi cómo el color se le iba del rostro. Carola, sé que estás enfermo, Baltasar. Se quedó paralizado. ¿Cómo? Encontré los estudios médicos, en tu closet, hace 2 días. Se dejó caer de nuevo en el sofá. Se cubrió la cara con las manos. No debiste, no tenías que enterarte así. Caminé hacia él, me arrodillé frente a él. Le tomé las manos y se las aparté del rostro. ¿Cómo querías que me enterara? ¿Cuando ya fuera demasiado tarde? ¿Cuando ya no estuvieras aquí? Las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas. Quería protegerte. No necesito que me protejas de la verdad. Necesito estar contigo. Necesito acompañarte en esto. No quiero que me veas así, susurró. No quiero que me recuerdes enfermo, débil, muriendo. Eres mi esposo. Te amo. Y quiero estar a tu lado sin importar cómo te veas, sin importar qué tan difícil sea. Baltasar me abrazó. Lloró contra mi hombro. Lloró como no lo había visto llorar nunca, con todo el cuerpo, con todo el miedo y el dolor que había estado guardando durante meses. Y yo lo sostuve con toda la fuerza que me quedaba, porque ahora entendía que él había estado cargando todo este peso solo, tratando de ser fuerte, tratando de protegerme. Cuando finalmente se calmó, lo ayudé a sentarse de nuevo en el sofá. Me senté junto a él. Cuéntame todo, le dije, desde el principio. Respiró hondo. Empecé a sentirme mal hace como 8 meses. Pensé que era cansancio, estrés del trabajo, pero el dolor no se iba. Cada día era peor. Finalmente fui al doctor. Hizo una pausa. Se limpió las lágrimas. Me hicieron estudios, muchos estudios, y hace 6 meses me dieron el diagnóstico. Cáncer de páncreas, estadio avanzado. Me dijeron que el tratamiento agresivo podría darme un poco más de tiempo, pero que los efectos secundarios serían terribles. Náuseas constantes, pérdida de cabello, debilidad extrema, y que al final el resultado sería el mismo. ¿Cuánto tiempo te dieron? Entre 6 meses y 1 año, dependiendo de qué tan rápido progresara. Sentí como se me quebraba el corazón. ¿Y qué decidiste? Decidí no hacer el tratamiento agresivo. Decidí tomar medicamentos para el dolor y vivir el tiempo que me quedara con la mejor calidad posible. Decidí que quería pasar estos últimos meses contigo, realmente contigo, no en hospitales, no vomitando, no perdiendo lo que soy. Tomé su mano. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque tenía miedo de que te volvieras mi enfermera en lugar de mi esposa. Tenía miedo de que me miraras con lástima. Tenía miedo de arruinar los últimos meses que nos quedaban juntos con tristeza y hospitales y conversaciones sobre la muerte. Pero me hubieras dejado decidir eso a mí. Lo sé, y lo siento. Fui egoísta, pero quería que me recordaras como el hombre que te ama, no como el hombre que se está muriendo. Nos quedamos en silencio durante largo rato. Afuera, la noche era completa. Se escuchaban los grillos, el viento moviendo las hojas de los árboles. También sé lo de la abogada, dije finalmente. Fui a verla hoy. Baltasar me miró sorprendido. ¿Fuiste a ver a Patricia? Sí. Vi las cámaras de seguridad del salón la noche de nuestra fiesta. Los vi juntos. Vi cómo le entregabas documentos y llaves. Y pensé
Pensé lo peor. ¿Pensaste que te estaba siendo infiel? Asentí, avergonzada. Al principio sí. Baltasar negó con la cabeza. Carola, en 30 años de matrimonio nunca he mirado a otra mujer. Nunca. Tú eres la única que he amado, la única que amaré. Lo sé, ahora lo sé. Patricia me explicó todo. Me mostró los documentos. Me dijo cómo trabajaste durante meses para transferir todo a mi nombre, para protegerme de los socios. Esos malditos socios, murmuró Baltasar. Cuando me diagnosticaron y revisé el contrato de la empresa, me di cuenta de la trampa en la que había caído. 20 años construyendo algo, y cuando yo muera, ellos se quedan con todo. Y tú no recibes nada más que una miseria. No me importa el dinero. A mí sí me importa. Me importa que estés bien cuando yo ya no esté. Me importa que tengas un techo, que tengas seguridad, que no tengas que pedirle nada a nadie. Lo abracé de nuevo. Lo único que necesito eres tú. Necesito que estés aquí. Necesito más tiempo. Yo también quisiera más tiempo, mi amor. Quisiera tener otros 30 años contigo, otros 60, toda la vida. ¿Cuánto tiempo te queda? Guardó silencio. El doctor dice que quizás 4 meses, quizás menos. El cáncer está avanzando más rápido de lo que pensaban. 4 meses, 120 días, menos de medio año. ¿Por eso quisiste hacer la fiesta? Sí, quería celebrar nuestros 30 años juntos mientras todavía podía. Mientras todavía podía bailar contigo. Mientras todavía podía verte feliz. Quería que esa noche fuera perfecta, que fuera un recuerdo hermoso para cuando yo ya no esté. Fue perfecta, susurré. Fue la noche más hermosa de mi vida. La mía también. Nos quedamos abrazados en ese sofá durante horas, llorando, hablando, diciendo todas las cosas que deberíamos haber dicho hace meses. Baltasar me contó sobre el dolor, sobre las noches en que se despertaba empapado en sudor, mordiéndose los labios para no gritar y despertarme. Sobre las veces que había tenido que detenerse en el camino a casa porque el dolor era tan fuerte que no podía manejar. Me contó sobre el miedo, miedo a morir, miedo a dejarme sola, miedo a que yo no pudiera superarlo. Y yo le conté sobre mi propio miedo, sobre cómo había notado los cambios, pero había decidido ignorarlos, sobre cómo me había convencido a mí misma de que todo estaba bien, porque enfrentar la verdad era demasiado aterrador. ¿Qué vamos a hacer ahora?, pregunté finalmente. Baltasar me tomó la cara entre sus manos. Vamos a vivir. Vamos a aprovechar cada día que nos queda. Vamos a hacer todo lo que siempre quisimos hacer, pero nunca tuvimos tiempo. Vamos a amarnos sin miedo, sin secretos, sin arrepentimientos. Y cuando llegue el momento, vas a dejarme ir. Vas a recordar todo lo bueno que vivimos. Y vas a seguir adelante. Vas a ser feliz. Porque eso es lo que yo quiero para ti. No sé si pueda. Podrás. Eres la mujer más fuerte que conozco. Eres mi guerrera. Y sé que vas a estar bien. Esa noche dormimos abrazados, más cerca que nunca, con la verdad entre nosotros, finalmente. Y aunque sabía que el tiempo se nos acababa, también sabía que íbamos a aprovecharlo hasta el último segundo. Los siguientes 4 meses fueron los más intensos de mi vida. Baltasar dejó de ir a la oficina. Les dijo a sus socios que estaba enfermo. No les dio detalles, no les debía nada. Y nos dedicamos a vivir. Desayunábamos juntos en la terraza todas las mañanas, café con pan dulce, viendo amanecer, escuchando los pájaros. Salíamos a caminar al parque cuando Baltasar tenía fuerza, lentos, tomados de la mano, sin prisa. Veíamos películas viejas en el sofá, las que habíamos visto en nuestra juventud, las que nos hacían reír y llorar. Cocinábamos juntos. Bueno, yo cocinaba y él se sentaba en la cocina a hacerme compañía, contándome historias de cuando éramos jóvenes. Llamábamos a los niños cada semana. Sebastián y Valeria querían venir, querían estar con su padre, pero Baltasar les pidió que esperaran, que vinieran cuando fuera el momento, que nos dejaran tener este tiempo juntos, solo nosotros dos. Y ellos entendieron, porque así era Baltasar, siempre pensando en los demás, incluso en sus últimos días. Hubo días buenos, días en que se levantaba con energía, en que reía, en que parecía el de siempre, y hubo días malos, días en que el dolor era tan fuerte que no podía levantarse de la cama. Días en que todo lo que podía hacer era sostener mi mano y respirar. Yo estuve ahí en todos esos días, los buenos y los malos, porque eso es lo que significa amar, estar presente, siempre. Una noche estábamos acostados en la cama. Era tarde.
No podíamos dormir. Carola, me dijo. Sí, gracias. ¿Por qué? Por estos 30 años, por amarme, por quedarte, por no rendirte conmigo ni siquiera ahora. No tienes que agradecer el amor. El amor no se agradece, se vive. Aún así, gracias. Lo besé. Un beso largo, profundo, lleno de todo lo que no podía decir con palabras. Yo te doy las gracias a ti, le susurré, por enseñarme lo que es el amor verdadero, por ser el mejor esposo que pude haber pedido, por darme una vida llena de felicidad. ¿Fuiste feliz? Fui la mujer más feliz del mundo. Sonrió. Entonces valió la pena. 2 semanas después, una mañana de domingo, Baltasar no se despertó. Bueno, sí se despertó, pero estaba diferente, más débil, más pálido. Respiraba con dificultad. Llamé al doctor que lo estaba atendiendo. Vino a la casa. Me llevó aparte. Es cuestión de días, señora Posadas. Quizás horas. Su cuerpo ya está cediendo. Llamé a Sebastián y a Valeria. Llegaron esa misma tarde, desde Monterrey y Guadalajara. Dejaron todo y vinieron. Cuando vieron a su padre, se derrumbaron. Pero Baltasar les sonrió. No lloren, les dijo con voz débil. Estoy bien, estoy en paz. Los niños se sentaron junto a él. Le tomaron las manos. Le dijeron cuánto lo amaban, y Baltasar les respondió que ellos eran su orgullo, su alegría, su legado. Durante 3 días estuvimos ahí, los 4, juntos, hablando, recordando, riendo a veces, llorando otras. Baltasar nos contó historias de cuando los niños eran pequeños, de cuando Sebastián se cayó del columpio y se partió el brazo, de cuando Valeria aprendió a andar en bicicleta y chocó contra un árbol. Nos hizo reír incluso en esos momentos finales. Y luego, el miércoles por la mañana. No, el día de la semana no importa. Lo que importa es que esa mañana, cuando el sol empezaba a salir, Baltasar abrió los ojos. Me miró. Carola, estoy aquí, mi amor. Te amo. Yo también te amo. Con todo mi corazón. Sonrió, cerró los ojos y dejó de respirar. Así, en paz, sosteniendo mi mano, como siempre había querido. Los niños y yo lloramos durante horas, pero también supimos que él ya no estaba sufriendo, que había partido en paz, rodeado de amor, y que eso era todo lo que él había querido. Aún me pregunto si hice lo correcto al confrontarlo. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? El funeral fue sencillo. Baltasar me había dejado instrucciones muy claras en uno de los documentos que Patricia guardaba. Nada ostentoso, nada exagerado, solo una ceremonia íntima con las personas que realmente lo conocieron, que realmente lo amaron. Fueron unas 80 personas, familiares cercanos, algunos amigos de toda la vida, vecinos que habían compartido tardes de café y conversaciones en el jardín. La señora Méndez, que vivía en la esquina y que siempre le llevaba tamales a Baltasar los sábados. Don Rodrigo, el señor que vendía periódicos en la esquina y con quien Baltasar platicaba cada mañana antes de ir al trabajo. Gente real, gente que lo había visto no como el socio exitoso de una constructora, sino como el hombre amable que ayudaba a cargar las compras del mercado, como el vecino que prestaba herramientas, como el esposo que caminaba tomado de la mano de su mujer por el parque. Notablemente, solo uno de sus 3 socios asistió al funeral, el ingeniero Durán, un hombre mayor, de casi 70 años, que había sido amigo de Baltasar desde antes de fundar la empresa. Llegó con su esposa, se acercó a mí después de la ceremonia. Señora Posadas, me dijo con voz grave, lamento mucho su pérdida. Baltasar era un gran hombre, un gran amigo. Gracias, ingeniero. Quiero que sepa que yo no estaba de acuerdo con las cláusulas del contrato. Siempre le dije a Baltasar que debíamos cambiarlas, que no era justo para las familias, pero los otros 2 socios se negaron. Lo miré sorprendida. ¿Usted sabía? Baltasar me contó sobre su enfermedad hace 4 meses. Me pidió que no dijera nada, que lo mantuviera en secreto, y respeté su decisión. Hizo una pausa. Sacó un sobre de su saco. Me pidió que le entregara esto después del funeral. Tomé el sobre. Era blanco, sin nombre, sellado. ¿Qué es? No lo sé. No lo abrí, pero me dijo que era importante que usted lo recibiera. Lo guardé en mi bolsa. Gracias, ingeniero. Él asintió. Me apretó la mano con calidez y se fue. Los otros 2 socios nunca aparecieron, ni al funeral, ni al entierro, ni siquiera enviaron flores. Sebastián estaba furioso. ¿Cómo es posible? Papá trabajó con esos hombres durante 20 años, ¿y ni siquiera tienen la decencia de venir a despedirse? Déjalo ir, hijo, le dije.
Tu padre ya sabía cómo eran. Por eso hizo lo que hizo para protegernos. Valeria, que estaba sentada junto a mí, tomó mi mano. Mamá, ¿qué vas a hacer ahora? Todavía no lo sé, mi amor. Todavía no lo sé. 3 días después del funeral, recibí una llamada de Patricia Ruiz Alarcón. Señora Posadas, necesito que venga al despacho. Hay algunos asuntos legales que debemos revisar. Fui al día siguiente. Patricia me recibió con un abrazo genuino, no de esos abrazos profesionales de compromiso. ¿Cómo está? Sobreviviendo, un día a la vez. Es todo lo que podemos hacer a veces. Nos sentamos en la misma sala de juntas donde había estado meses atrás, cuando todavía creía que la mujer del video era una amante, cuando todavía no sabía que mi esposo se estaba muriendo. Patricia puso varios documentos frente a mí. Baltasar fue muy meticuloso. Todo está en orden. La casa está completamente a su nombre. Las cuentas bancarias también, las inversiones, el terreno en Cuernavaca, todo. ¿Y la empresa? Como le expliqué, según el contrato de socios, su parte de la empresa se divide automáticamente entre los otros 3 socios. A usted le corresponde solo la compensación estipulada en el contrato original, $50,000. $50,000 por 20 años de trabajo. ¿Cuándo recibiré ese dinero? Los socios tienen 30 días para hacer el pago después del fallecimiento. Ya notifiqué formalmente a la empresa del deceso del señor Baltasar. Deberían contactarla pronto. No lo hicieron. Pasaron los 30 días, luego 40, luego 50. Nada, ni una llamada, ni un correo, ni el dinero. Llamé a Patricia. No se preocupe, señora Posadas. Esto es común. Intentan retrasar el pago todo lo posible. Pero tenemos el contrato. Tienen que pagar. ¿Y si no pagan? Entonces los demandamos. Y créame, ganaremos. Una semana después, recibí una carta certificada. Era de la constructora Mendoza y Asociados. La abrí con manos temblorosas. Era una notificación formal. Estimada señora Posadas, lamentamos informarle que después de una revisión exhaustiva de las finanzas de la empresa, hemos determinado que la constructora Mendoza y Asociados presenta pérdidas significativas en los últimos 2 años. Debido a estas pérdidas y conforme a las cláusulas del contrato de socios, sección 12, párrafo 3, la compensación a herederos queda suspendida hasta que la situación financiera de la empresa se estabilice. Adjuntamos estados financieros que sustentan esta determinación. Atentamente, Lic. Roberto Castillo, representante legal de Constructora Mendoza y Asociados. Leí la carta 3 veces. Pérdidas significativas. Compensación suspendida. Era mentira. Tenía que serlo. Llamé a Patricia de inmediato. Recibí una carta. Dicen que no pueden pagar porque la empresa tiene pérdidas. Escuché cómo Patricia respiraba profundo del otro lado de la línea. Envíeme la carta y los estados financieros que adjuntaron. Se los envié por correo electrónico. Me llamó 2 horas después. Señora Posadas, esto es fraudulento. Los números no cuadran. Han manipulado los estados financieros para hacer parecer que la empresa está en quiebra cuando no es así. ¿Pueden hacer eso? No legalmente, pero lo están haciendo de todos modos. Probablemente esperan que usted no tenga recursos para contratar a un abogado, que se rinda, que acepte no recibir nada. ¿Y qué puedo hacer? Podemos demandarlos, solicitar una auditoría independiente de la empresa, probar que están mintiendo. Pero le advierto, señora Posadas, este tipo de litigios pueden tomar años, y son costosos. ¿Años? Sí. Estos hombres tienen dinero, tienen abogados caros, van a pelear cada paso del camino, van a retrasar todo lo posible, van a hacer que sea tan difícil y tan caro que usted se rinda. Me quedé en silencio. ¿Qué me recomienda? Patricia suspiró. Honestamente, señora Posadas, le recomiendo que lo deje ir. Usted ya tiene la casa, tiene ahorros, tiene el terreno en Cuernavaca. Baltasar se aseguró de que estuviera protegida. Esos $50,000 no van a cambiar su vida, pero pelear por ellos sí podría hacerla miserable durante años. Entonces, ellos ganan. Ellos se quedan con el dinero, pero usted se queda con su paz, con su dignidad, con el legado de amor que Baltasar le dejó. ¿Qué prefiere? Cerré los ojos. Pensé en Baltasar, en todo lo que había hecho para protegerme, en cómo había pasado sus últimos meses no peleando, no amargándose, sino amando, viviendo, creando recuerdos hermosos. Tiene razón, dije finalmente. No voy a pelear. ¿Está segura? Estoy segura. Que se queden con su dinero sucio.
Yo ya tengo todo lo que necesito. Esa noche, recordé el sobre que el ingeniero Durán me había dado en el funeral. Lo había guardado en mi buró y no lo había vuelto a abrir. Lo saqué. Rompí el sello. Adentro había una carta, de Baltasar, escrita a mano. Mi querida Carola, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Significa que finalmente descansé. Y espero que hayas podido estar en paz con mi partida. Quiero que sepas algo importante. Sé que mis socios van a intentar quedarse con todo. Sé que van a buscar la manera de no pagarte lo que te corresponde. Los conozco, sé cómo piensan. Y quiero que sepas que no me importa, porque ya me aseguré de que tuvieras lo realmente importante. La casa donde construimos nuestros recuerdos. El dinero suficiente para vivir sin preocupaciones. La seguridad de saber que nadie puede quitarte lo que es tuyo. Esos $50,000 que promete el contrato son nada comparado con lo que ya tienes. Y si ellos no te los pagan, no importa. Déjalos ir. No pierdas años de tu vida peleando con hombres que no valen la pena. No desperdicies tu energía en tribunales y abogados y corajes. Usa esa energía para vivir, para ser feliz, para honrar nuestro amor haciendo exactamente lo que siempre quisiste hacer, pero nunca tuviste tiempo. Viaja, lee, pinta, escribe, haz lo que te haga feliz. Y cuando pienses en mí, no pienses en la enfermedad, no pienses en el final, piensa en nuestro primer baile, en las mañanas de café en la terraza, en las noches viendo las estrellas, en los 30 años de risas y amor. Eso es lo que importa, eso es lo que nadie puede quitarte. Te amo, Carola, siempre te amaré, y donde sea que esté, estaré orgulloso de ti, tuyo eternamente, Baltasar. Doblé la carta con cuidado, la guardé en el cajón junto a la fotografía de nuestra boda, y lloré. Pero esta vez no lloré de tristeza, lloré de gratitud, porque tuve la suerte de amar y ser amada por un hombre extraordinario, un hombre que incluso en la muerte seguía cuidándome, seguía guiándome, seguía enseñándome lo que realmente importa. A la mañana siguiente, llamé a Patricia. No voy a demandar. No voy a pelear, que se queden con todo. ¿Está completamente segura? Completamente. Mi esposo tenía razón. Ya tengo todo lo que necesito. Es una decisión muy sabia, señora Posadas. Llámame Carola, por favor. Carola, ¿sabes qué es lo que más admiro de ti? ¿Qué? Que entendiste algo que muy poca gente entiende. Que la verdadera riqueza no se mide en dinero, se mide en amor, en paz, en dignidad. Mi esposo me enseñó eso. Fue un gran maestro. 2 meses después, vendí el terreno en Cuernavaca, no porque lo necesitara, sino porque cada vez que pensaba en ir allá, recordaba que Baltasar y yo siempre habíamos planeado construir una casa pequeña en ese terreno para cuando nos jubiláramos, y ahora él ya no estaba para cumplir ese sueño. Así que lo vendí, y con ese dinero hice algo que Baltasar siempre quiso que hiciera pero que nunca me animé. Creé una fundación pequeña, modesta, pero importante. Se llamaba Fundación Baltasar Mendoza, apoyo a familias en duelo. El objetivo era simple, ayudar a familias que habían perdido a un ser querido por enfermedad terminal, ayudarlas con gastos médicos, con terapia psicológica, con asesoría legal para que no las estafaran como casi me estafan a mí. La primera familia que ayudamos fue la de una mujer de 42 años. Su esposo había muerto de cáncer. Sus socios le hicieron exactamente lo mismo que intentaron hacerme a mí. Pero con nuestra ayuda, ella pudo pelear, pudo ganar, pudo recuperar lo que le correspondía. Cuando me llamó para agradecerme, lloraba. No sabe lo que significa esto para mí. No sabe cómo me ha salvado. Lo sé, le dije. Créeme que lo sé. Y en ese momento entendí algo. El dinero que mis socios nunca me pagaron. El dinero por el que pude haber peleado durante años. Ese dinero no me hubiera dado paz, pero ayudar a otras mujeres, evitar que pasaran por lo que yo casi paso, honrar la memoria de Baltasar haciendo el bien, eso sí me daba paz. Esa fue mi acción moral, mi giro silencioso. No me vengué de los socios que me traicionaron, simplemente los dejé ir. Y usé mi dolor para crear algo hermoso, algo que Baltasar habría amado. Aún me pregunto si hice lo correcto al no pelear. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Pasaron 2 años, 2 años desde que Baltasar se fue. La vida siguió, como siempre lo hace. Sebastián se casó. Valeria terminó su maestría. La fundación creció y ayudamos a 32 familias más. Y yo aprendí a vivir con su ausencia.
No fue fácil. Hubo noches en las que desperté buscándolo en la cama, mañanas en las que preparé 2 tazas de café por costumbre, tardes en las que quise contarle algo y alcé la vista solo para recordar que ya no estaba. Pero también hubo momentos de paz, de gratitud, de saber que tuve algo que muy pocas personas encuentran en toda una vida. Un día, estaba en el mercado comprando verduras cuando me encontré con la señora Durán, la esposa del ingeniero que había asistido al funeral de Baltasar. «Carola, qué gusto verte». Nos abrazamos, platicamos un rato. Me contó que su esposo se había jubilado finalmente. Ya era hora, 72 años trabajando como si tuviera 20, pero ya está descansando. Me alegro mucho por él. Ella bajó la voz, como compartiendo un secreto. «¿Supiste lo que pasó con la constructora?» Sentí un escalofrío. No. Después del funeral de Baltasar, no volví a saber nada de ellos. Ay, hija, fue un escándalo. Resulta que esos 2 socios, el licenciado Medina y el arquitecto Salinas, estuvieron desviando dinero de la empresa durante años, contratos falsos, sobornos, facturas infladas, todo guardado en cuentas en el extranjero. ¿Qué? Sí, mi esposo siempre sospechó algo, pero no tenía pruebas. Hasta que hace 6 meses llegó una auditoría del gobierno. Investigación por evasión fiscal. Encontraron todo, absolutamente todo. Me quedé sin palabras. ¿Y qué pasó? Están en la cárcel. Los 2. Los acusaron de fraude fiscal, lavado de dinero y malversación de fondos. Van a estar encerrados por lo menos 10 años. La señora Durán negó con la cabeza. Y eso no es todo. La empresa quebró. Tuvieron que vender todo para pagar las deudas y las multas. Sus familias perdieron todo. Las esposas tuvieron que vender sus casas. Los hijos tuvieron que dejar las escuelas privadas. Sentí algo extraño en el pecho. No era alegría, no era satisfacción. Era simplemente comprensión. La vida había cobrado su deuda. Mi esposo dice que Baltasar siempre fue el único honesto de los 4 socios, que por eso lo mantenían al margen de los negocios turbios, que por eso lo excluyeron de tantas reuniones en los últimos años. ¿Por eso? Por eso, porque sabían que Baltasar jamás habría participado en sus fraudes, y tenían miedo de que los descubriera y los denunciara. Todo empezó a tener sentido. Las juntas a las que Baltasar nunca lo invitaban, las conversaciones que se detenían cuando él entraba a la oficina, la forma en que sus socios lo trataban con distancia en los últimos años de su vida. No era porque no lo valoraran, era porque no podían corromperlo. ¿Y el ingeniero Durán? Él está bien. Como nunca participó en nada de eso, salió limpio. De hecho, cuando investigaron, él fue quien entregó toda la documentación que tenía. Ayudó a que los encerraran más rápido. Nos despedimos con otro abrazo. Caminé de regreso a casa en silencio, procesando todo lo que acababa de escuchar. Baltasar había tenido razón. Había tenido razón en protegerme, en sacar todo a mi nombre, en asegurarse de que esos hombres no pudieran tocar nada de lo nuestro. Porque si todo hubiera seguido a su nombre cuando murió, si yo hubiera peleado por mi parte de la empresa, habría quedado atrapada en todo ese escándalo. Los investigadores habrían congelado cuentas, habrían embargado propiedades, habría perdido todo. Pero gracias a su previsión, yo estaba a salvo. La casa era mía, los ahorros eran míos, nadie podía tocarlos. Y los hombres que intentaron estafarme, que se negaron a pagarme lo que me correspondía, que manipularon estados financieros para quedar como víctimas, esos hombres ahora estaban en la cárcel. Perdieron todo, su libertad, su dinero, su reputación, sus familias, mientras que yo seguía de pie, con dignidad, con paz, con el legado de amor que Baltasar me había dejado. Esa noche me senté en la terraza, el mismo lugar donde Baltasar y yo desayunábamos cada mañana, donde tomábamos café viendo amanecer, donde planeamos nuestros sueños. Miré las estrellas. «Ya viste, mi amor», susurré al cielo. «Tenías razón. La vida siempre cobra sus deudas». El viento sopló suavemente, y por un momento, solo por un instante, sentí su presencia. No de manera física, no como en las películas, sino como una certeza profunda en mi corazón. Él estaba orgulloso de mí. Orgulloso de que no me había dejado consumir por el odio, de que no había desperdiciado años peleando, de que había elegido la paz sobre la venganza. Y ahora, viendo lo que les había pasado a esos hombres, entendía completamente su sabiduría. La justicia no siempre llega cuando queremos, pero siempre llega. Y cuando llega,
Es más poderosa que cualquier venganza que pudiéramos haber planeado. Los socios de Baltasar no cayeron por mi demanda, cayeron por su propia codicia, por sus propias mentiras, por sus propias decisiones. La vida simplemente equilibró las cuentas. Y yo no tuve que mover un solo dedo, solo tuve que confiar, soltar, seguir adelante, como Baltasar me había enseñado. Han pasado 3 años desde que Baltasar se fue. Tengo 61 años ahora, el cabello más blanco, algunas arrugas más, pero también algo que no tenía antes, una paz profunda que viene de haber amado completamente y de haber sido amada de la misma manera. La casa sigue siendo mi refugio, cada rincón guarda un recuerdo. La cocina donde preparábamos el desayuno juntos, la terraza donde tomábamos café viendo amanecer, la recámara donde nos despedimos. Pero ya no es un museo de dolor, es un santuario de amor. Sebastián me dio mi primer nieto hace 6 meses. Se llama Baltasar, como su abuelo. Cuando lo cargo, veo los mismos ojos color miel, la misma sonrisa de lado, y siento que mi esposo sigue aquí, de alguna forma, en este pequeño que apenas está empezando a vivir. Valeria viene a visitarme cada domingo. Cocinamos juntas, hablamos de la vida, de sus planes, de sus sueños, y a veces, cuando el sol se pone, le cuento historias sobre su padre, no las tristes, no las del final, las hermosas, como aquella vez que bailó bajo la lluvia en el jardín solo para hacerme reír, como cuando se disfrazó de mariachi en mi cumpleaños y me cantó frente a toda la familia, como cuando construyó una casita en el árbol para los niños y se cayó 3 veces, pero nunca se rindió. Esas historias, las que mantienen vivo no al hombre que se fue, sino al amor que nos dejó. La fundación ahora tiene sede propia, un edificio pequeño pero acogedor. Ayudamos a más de 100 familias hasta ahora, familias que perdieron a alguien, que estaban asustadas, que no sabían cómo seguir adelante. Les damos apoyo legal, terapia, orientación financiera, pero sobre todo, les damos algo que nadie más puede darles, la certeza de que no están solos, de que alguien entiende su dolor, de que es posible sobrevivir a la pérdida y encontrar de nuevo un propósito. Hace un mes vino una mujer. Tenía 54 años, acababa de perder a su esposo por un infarto, estaba destrozada, perdida, sin saber cómo iba a pagar las deudas, cómo iba a mantener la casa, cómo iba a seguir respirando sin él. Me senté con ella, le di té, la dejé llorar, y cuando estuvo lista, le conté mi historia. Le conté sobre el video que creí que era una traición, sobre los estudios médicos escondidos, sobre la enfermedad que Baltasar cargó solo, sobre los socios que intentaron estafarme, sobre la decisión de no pelear, sobre la fundación, sobre la justicia que llegó cuando menos lo esperaba, y sobre todo, le conté sobre el amor, sobre cómo el amor verdadero no termina con la muerte, sobre cómo sigue viviendo en cada decisión que tomamos, en cada vida que tocamos, en cada acto de bondad que hacemos en nombre de quien ya no está. Cuando terminé, ella me miró con los ojos llenos de lágrimas. ¿Usted cree que algún día voy a dejar de sentir este dolor? Le tomé la mano. No. El dolor nunca se va completamente, pero se transforma, deja de ser una herida abierta y se convierte en una cicatriz. Y las cicatrices, aunque duelan a veces, también son la prueba de que sobrevivimos, de que fuimos lo suficientemente fuertes para seguir adelante. Cada año, el día del aniversario de la muerte de Baltasar, voy al cementerio. No llevo flores. Baltasar nunca le gustaron las flores cortadas. Decía que era triste verlas morir en un jarrón cuando podían estar vivas en un jardín. En lugar de eso, llevo semillas. Las planto alrededor de su tumba. Girasoles, jacarandás, bugambilias, todo lo que a él le gustaba. Y cada año, cuando regreso, veo cómo han crecido, cómo han florecido, cómo han transformado ese espacio de piedra fría en un jardín lleno de vida. Así es como elijo recordarlo, no como el hombre en una tumba, sino como el hombre que sembró amor en mi vida y que sigue floreciendo en todo lo que hago. A veces la gente me pregunta si volví a enamorarme. La respuesta es no, no porque esté atrapada en el pasado, no porque no pueda amar de nuevo, sino porque tuve algo tan completo, tan profundo, tan verdadero, que no necesito buscarlo de nuevo. Baltasar me dio 30 años de amor puro. Me enseñó lo que significa amar sin condiciones. Me mostró cómo ser fuerte en la vulnerabilidad, cómo encontrar paz en medio del dolor, cómo transformar el sufrimiento en sabiduría.
Eso es suficiente para toda una vida. Y si alguien llegara, alguien que pudiera amarme de esa manera, lo recibiría con el corazón abierto, pero no lo estoy buscando, porque ya encontré lo que muchos pasan toda la vida buscando y nunca encuentran. Hoy me senté en la terraza, como hago cada mañana. Tomé mi café, vi el amanecer, escuché los pájaros y pensé en todo lo que he vivido, en todo lo que he aprendido, en todo lo que he sobrevivido, y entendí algo. La vida no se mide en años, se mide en momentos. En las veces que dijimos te amo, en las veces que perdonamos, en las veces que elegimos la bondad sobre la amargura, la paz sobre la venganza, el amor sobre el miedo. Baltasar me enseñó eso, y aunque ya no está físicamente a mi lado, sigue enseñándome. A través de los recuerdos, a través de la fundación, a través del nieto que lleva su nombre, a través de cada mujer que ayudo a levantarse después de una pérdida. Él sigue aquí, en todo lo bueno que hago, en todo el amor que comparto, en la manera en que elijo vivir cada día. Si mi historia llegó hasta tu corazón, quiero que sepas algo. El dolor es inevitable. Todos perdemos a alguien. Todos enfrentamos traiciones. Todos pasamos por momentos en los que creemos que no podremos seguir adelante. Pero podemos. Siempre podemos. No porque seamos invencibles, sino porque el amor que recibimos, el amor que damos, nos hace más fuertes de lo que creemos. Y cuando la vida te quite algo, cuando sientas que todo se derrumba, recuerda esto: no tienes que vengarte para encontrar justicia, no tienes que pelear para conservar tu dignidad, no tienes que aferrarte al dolor para honrar a quien se fue, solo tienes que seguir amando, seguir eligiendo la bondad, seguir creyendo que hay luz incluso en la oscuridad más profunda, porque la vida siempre, siempre cobra sus deudas, y el amor siempre, siempre triunfa. Gracias por escucharme hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y activa la campanita para escuchar más historias de mujeres que transformaron su dolor en sabiduría. Cada día, una mujer, una lección de vida. Comparte esta historia con alguien que amas. A veces, una historia así puede cambiar todo un día. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.